Bueno, estudiantes, espero que han descansado. Felicitaciones a quienes estuvieron muy puntuales y contestaron el quiz. Y vamos a continuar en la mañana de hoy con el próximo tema, que es nuestra ley 1438 del 2011. La metodología que vamos a emplear es, como ya tenemos una base jurídica anterior, la ley 100, la 1122, pues en la exposición de esta ley nos vamos a referir a las anteriores viendo qué similitudes hay o qué diferencias hay o qué cambios en el abordaje a los problemas que han sido recurrentes dentro del desarrollo del modelo de seguridad social que adoptamos en la ley 100 del 93. Entonces, pues empecemos con el objeto. La ley 1438, ustedes lo pueden leer allí, busca básicamente o está orientada básicamente a fortalecer al Sistema General de Seguridad Social en salud. Y desde ese primer planteamiento en su objeto, hace expreso que le va a hacer una apuesta muy grande a una estrategia que se llama atención primaria en salud, ¿cierto? Con esa estrategia se busca que el Estado, las instituciones y la sociedad en general pueda coordinar todos los recursos y todos los equipos y técnicos y humanos con los que cuenta el sistema para poder mejorar la calidad, la oportunidad de esos servicios que tenemos y con ese desarrollo podamos tener pues una mejor calidad de vida. Eso se plantea nuestra ley 1438, pero miremos contrastando con el objeto que tenía la ley 1122. Aquí hablamos de reforzar, ¿cierto?, de fortalecer, y en la ley 1122 lo que buscábamos era ajustar el sistema, siempre también teniendo como fondo un mejoramiento del sistema en general. En este caso era la prestación del servicio a los usuarios en la ley 1122, y si miramos el objeto de la ley 100, pues era mucho más amplio porque era el garantizar unos derechos irrenunciables que tenemos las personas, ¿cierto?, y las comunidades para poder tener cobertura ante las diferentes contingencias que nos afectan nuestro devenir por el ciclo vital desde antes de nacer hasta después de morir. Entonces, pues vemos que en los objetos ha habido cambios y pues lo que se ha planteado como objetivo, ya el juicio si se ha cumplido o no lo va a determinar cada uno de ustedes. En cuanto a la orientación de la ley, y para que no nos perdamos, esta es la orientación que tiene la ley 1438, ¿cierto? Lo anterior fue una comparación entre los diferentes objetos que se planteaban en las tres leyes y ahora volvemos a nuestra ley 1438. ¿A qué está orientada la ley? ¿Qué busca? Busca generar unas condiciones que garanticen que los colombianos vamos a tener un bienestar, y de ese bienestar el eje central somos las personas, ¿cierto? También vuelve y repite en su orientación que el modelo de atención o el modelo o la estrategia de prestación de atención en salud va a ser la de atención primaria. Este modelo de atención primaria se define más tarde o más adelante en la ley y se le fijan unos parámetros pues muy claros de qué es lo que entiende el Gobierno Nacional por atención primaria en salud. También en esta ley pues se busca dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional. Entonces hay una parte de la ley orientada a la unificación de los planes de beneficios. Recuerdo, unificar los planes de beneficios o el post subsidiado y el post contributivo, teniendo en cuenta siempre el post contributivo como base, ¿cierto?, hacia el cual debe caminar el post subsidiado. Y adicionalmente, pues
retoma el tema de la financiación del sistema, que ha sido un tema pues, que es recurrente en todas las leyes y en todos los actos de orden legal excepcional o normal que se hayan tomado a lo largo de estos años para desarrollar la ley en salud. Otra de las características que tiene la orientación de esta ley 1438 es que busca que el sistema tome decisiones con base en una información cierta, con una información oportuna, con una información muy bien recogida y procesada, para que con ella se puedan construir indicadores y estos indicadores tengan una base técnica de eficiencia, de uso de servicios y que se puedan construir también con esos sistemas de información que se plantean allí unos indicadores epidemiológicos y de frecuencias de uso. Recordemos, estudiantes, que esto también es una de las órdenes que da la Corte Constitucional en la sentencia 760 al Gobierno Nacional, al Ministerio de la Protección Social en su momento, al Ministerio de la Protección Social, para que genere un sistema de información que tenga en cuenta unos requerimientos y que sirva para la toma de decisiones oportunas y con base en la información que se recaude allí se puedan hacer los ajustes periódicos al plan de beneficios y revisar qué tanto estamos cumpliendo con el objetivo, con el objeto de la ley, en este caso la 1438. ¿Cuáles son los indicadores o qué deben contener esos indicadores? Recordémoslo, lo planteó la Corte, la prevalencia e incidencia, ¿cierto?, en la morbilidad y mortalidad materna, perinatal e infantil, que es un indicador clave de cómo está funcionando la salud de un país. El otro componente importantísimo que deben tener estos sistemas de información es qué incidencia tienen las enfermedades de interés en salud pública. ¿Cuáles son estas enfermedades de interés en salud pública? La tuberculosis, todas estas inmunoprevenibles como las tosferinas, el polio, etcétera, que son inmunoprevenibles y que tienen un impacto muy grande en la salud en general. Y el otro grupo de indicadores pues es a medir cómo están evolucionando las enfermedades crónicas no transmisibles y todas las enfermedades que son precursoras de eventos de alto costo. Entonces estamos hablando todo lo que tiene que ver con sistema cardiorrespiratorio, con hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, etcétera, etcétera, que con el avance en el tiempo y en la edad del paciente, pues pueden llevar a situaciones de manejo muy complicado y de altísimo costo para el sistema, como las diálisis, los trasplantes, etcétera. Sin olvidar, pues, el gran impacto que tiene sobre la calidad de vida de los pacientes. Este tipo de enfermedades van limitando la capacidad de trabajar e incluso de desarrollar una vida normal, una vida socialmente incluyente. Entonces, hacia allá va orientado la reforma. Y obviamente, pues, como lo dijimos antes, estas enfermedades que son inmunoprevenibles o que son de carácter transmisible también deben tener un monitoreo especial dentro del sistema. El otro grupo de indicadores, y esto lo van a trabajar ustedes hoy en el documento de seguimiento a la sentencia con relación a esto, es todo lo que tiene que ver con el acceso efectivo a los servicios, porque no solamente, lo hemos repetido desde la primera clase, no es solamente tener un carnet que nos acredite como afiliado o beneficiario del sistema, sino el tener acceso real a los servicios en
y este acceso que sea oportuno, de buena calidad y que resuelva los problemas que tenemos allí. Bueno, para seguir contrastando las leyes, vamos a remitirnos a los principios que se adoptaron en la Ley 100. Ustedes recuerdan que habían unos principios y después salieron unas reglas de los servicios, ¿cierto? Entonces miremos los principios originales de la Ley 100, pues la eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la unidad, la participación. Esto después se complementó con unas reglas que ustedes hicieron también un ejercicio de aplicación en la clase pasada, pero miremos a ver qué pasa con los principios que se adoptan para el Sistema General de Seguridad Social en la Ley 1438. Pues tenemos algunos de los que estaban contemplados en la ley: universalidad, solidaridad, igualdad, obligatoriedad, pero comienzan a aparecer una serie de situaciones planteadas aquí como principios, pues no hacen parte del desarrollo teórico de la seguridad social, pero aquí los fueron incorporando, ¿cierto? La prevalencia de derechos, el enfoque diferencial, la equidad si hace falta, si hace parte de esto, la calidad, la eficiencia, la progresividad, la sostenibilidad, la transparencia, ¿cierto? Como principio, la descentralización administrativa, acuérdense que esta era una de las reglas, la complementariedad y la concurrencia, la corresponsabilidad, la irrenunciabilidad. Si ustedes miran, pues complementariedad, concurrencia y corresponsabilidad pues son expresiones de un mismo hecho, y uno ve pues desde allí que en la enumeración en el enunciado de los principios de la ley ya comenzamos a tener pues un mal sabor frente a esto, porque vamos metiendo todo en el mismo costal, y ve uno que con la sola intención de que sea asumido como principio dentro de una ley algún hecho deseable, ¿cierto?, como la transparencia, pues esto va a tener un efecto real sobre la problemática del país, y no es así. Siguen apareciendo principios, si mal no estoy, son alrededor de 21 o 20 principios los que agrupa nuestra ley 1438. La intersectorialidad pues es una característica del sector de la salud y de la enfermedad, ¿cierto? Lo tenemos muy claro y lo hemos trabajado en documentos. La prevención como principio, pues la prevención hace parte de la salud, es una parte fundamental. La prevención a nivel individual y la prevención a nivel colectivo. Y la continuidad. La continuidad no es un principio, la continuidad hace parte de la integralidad. La continuidad es una condición jurídica que si yo pierdo la característica de afiliado o de beneficiario del sistema y estoy en un tratamiento, pues debo continuarlo, pero no es un principio de la seguridad social. Esa continuidad entendida allí hace parte de la integralidad, porque un tratamiento deja de ser integral cuando yo pierdo continuidad en él. Y esto desde el caso de las terapias físicas y la rehabilitación sí que es importante, porque yo estoy sometido o me prescriben un esquema de terapia para rehabilitación de X cantidad de sesiones, y si yo corto ese proceso, pues los resultados ni siquiera son sumatorios, porque si dejo el proceso 1 o 2 semanas, lo interrumpo y lo retomo, pues obviamente mi profesional tratante va a tener que empezar desde el principio y vamos a perder todos, pues el paciente y el sistema, ese tiempo y recursos que ya invertimos. Entonces, pues ese es un primer punto importante, y es cómo se quiere a la brava, vía principios, determinar situaciones que son o que hay que abordarlas desde otras acciones dentro del sistema y la ley. Bueno, dedica la ley 1438 una buena parte a hablar de la salud pública, ¿cierto? Hablemos, este componente de salud pública es fundamental. Hay un componente
que lo veíamos en las otras leyes, ¿cierto? Y desde antes de la ley 100, que era el plan de atención básica, de unos planes o unos programas de saneamiento básico a nivel rural y municipal, etcétera, que han ido evolucionando. Entonces, ¿qué plantea para esto la ley 1438? Primero establece que hay que construir un plan decenal de salud. Ese plan decenal de salud pues le da unas orientaciones muy claras a cómo debe ser construido y cómo debe ser el seguimiento y el monitoreo a las acciones que se planteen o que se prioricen dentro del plan decenal de salud. Es un escenario donde la participación comunitaria juega un papel muy importante, y para aquellos alumnos que preguntaban que cómo era que uno podía participar, si la participación se daba o no se daba, estamos precisamente, doctora Victoria, usted me recuerda, en plena discusión del plan decenal de salud. Estamos en plena. Entonces, pues sí que hay ahora un escenario amplio allí para participar como usuarios, como profesionales de la salud, como colectivos, ¿cierto? Individual y colectivamente. Entonces, pues el escenario está ahí, ojalá hagamos uso de él. También desde Salud Pública se genera la Comisión Intersectorial para la Salud. Entonces se busca que eso, que es clave y que hay que entenderlo así, que las acciones y los resultados en salud no pueden ser desde un solo sector, tienen que ser multi y transsectoriales, pues con esta comisión se plantea un escenario para que allí confluyan sectores como el de la educación, las obras públicas, la salud, otros ministerios como el del trabajo, ministerios que tienen que ver con el medio ambiente, etcétera, pues tengan allí un espacio de concertación. Y da un nuevo aire a los consejos territoriales. Si nos acordamos, en la Ley 100 se planteó un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y había un homólogo a nivel territorial, que era el Consejo Territorial. Estos consejos tuvieron poca o ninguna injerencia y participación, y con la Ley 1438 pues se busca darles un segundo aire para que sean y cumplan con su objeto, que es el de unos espacios de concertación de los diferentes actores a nivel regional. Esto está planteado allí en la ley y pues es del 2011, estamos en el 2012. Coincidencialmente casi todas estas leyes que tienen que ver con salud se emiten en diciembre o enero, entonces son regalo de Navidad o de Reyes, y ya podemos ir viendo qué tan buenos han sido nuestros regalos de Navidad y Reyes. El otro punto importante que plantea la ley es el de establecimiento. Ya se venía dibujando con la 1122 que se debían generar unas redes de prestadores de servicios y que estas redes debían tener unos niveles de complejidad complementarios que cubrieran desde el primer nivel hasta el tercer nivel, y en esta ley ya se hace explícito la contratación tanto de las EPS como de las entidades territoriales con estas redes para poder llevar a la práctica los contenidos de los planes de atención básica en salud pública. Otro aspecto importante que se retoma allí es que se establece que a la población en edad escolar y preescolar se le debe dar una educación en salud. Esto pues va de la mano con la intersectorialidad, pero se queda, el planteamiento es desde allí que hay que llegar con contenidos de educación en salud a las escuelas y a la población preescolar. Otro de los puntos importantes y que ha generado muchísimas expectativas y que creo que de desarrollarse bien va a ser un avance importante es el Observatorio Nacional de Salud, ¿cierto? Este Observatorio Nacional de Salud, la ley lo sitúa bajo la coordinación del Instituto Nacional de Salud, y
se quiere o lo que se plantea en la ley es que sea un órgano eminentemente técnico. Vamos a ver más adelante qué funciones tiene. Y volviendo pues al tema, es repetitiva la ley en plantear que la estrategia que vamos a adoptar a partir de la ley en lo que tiene que ver con atención en salud, y cuando hablo de atención hablo de la parte de promoción y prevención y de la atención inicial de los eventos de salud o enfermedad, va a ser la atención primaria en salud. Incluso pues en uno de los capítulos de la ley la trata a fondo, lo vamos a ver también más adelante, igual que el observatorio. Entonces empecemos pues con el Observatorio Nacional de Salud. Como les dije, va a estar a cargo del Instituto Nacional de Salud y sus funciones son el monitoreo de los indicadores de salud pública. Y estos resultados, ¿cierto? Estos indicadores tienen que estar desagregados por municipio y por departamento, ¿cierto? Entonces, se pretende con esto que tengamos información oportuna y veraz y cierta para tomar decisiones, ¿ya? Y tomar decisiones en cada uno de los municipios o regiones. Ya sabemos y lo hemos visto que los cambios en la estructura epidemiológica o en el perfil epidemiológico de una población generan implicaciones de índole económico muy grandes. Entonces no podemos medir o actuar con el mismo rasero con una información agregada, sino que tenemos que tener unos niveles de desagregación para tomar decisiones. Entonces este observatorio pues tiene esa gran función y será muy útil para los actores del sistema, todos, los aseguradores, los prestadores, quienes ejercen funciones de control, de inspección, vigilancia y control, y para el rector del sistema. Que dicho sea de paso, en esta ley pues se confirma que el rector del sistema es el Ministerio de Salud, hoy pues o antes Ministerio de la Protección Social. El otro punto que tiene asignado el Observatorio Nacional de Salud es un seguimiento continuo a las condiciones de salud de la población, ¿cierto? Estas condiciones de salud van más allá de las causas de enfermedad, sino que tienen que ver con esos otros factores transectoriales que afectan el ambiente sano o con características que tienen que ver con problemas fronterizos de sanidad. Entonces este Observatorio Nacional de Salud va a ser el gran compilador y la gran fuente de información para la toma de decisiones. Y pues como es obvio, esta información que está orientada a tomar decisiones pues es el soporte técnico que vamos a tener para poder plantear planes de acción y establecer con esos planes de acción unas acciones puntuales en salud pública que van a diferir de una región a otra de acuerdo con el comportamiento de sus perfiles epidemiológicos y de la condición de salud. Y lo autoriza al observatorio para que él, directa o indirectamente, con la contratación a través de terceros, y en esto creo que las universidades tienen que jugar un papel muy importante, pues hagan este monitoreo periódico a la salud de los habitantes de nuestro país. Retomando el tema, en las zonas de frontera la información epidemiológica es crítica porque pues allí hay una movilidad permanente de personas y de mercancías, y en un mundo globalizado pues estos riesgos epidemiológicos o la migración de las enfermedades a través de las fronteras es mucho más rápida que lo que era hace 10, 20 años o 100 años. Entonces un sistema de salud necesita también un monitoreo permanente y un sistema de alertas tempranas ante estos eventos de salud que no tienen fronteras, que no obedecen a fronteras y que simplemente por los conceptos de globalización y por las características de la vida moderna, pues
pasan de un país a otro o de un continente a otro muy rápido y pueden tener unos efectos muy graves. Ya lo vivimos con la gripa H1N1, entonces pues es importante y hay que abonarle que en esta ley tengamos unos avances en esto de tener un observatorio y que ese observatorio tenga puntualmente la función de vigilar qué pasa con nuestras fronteras en el sentido de, o desde el enfoque de la salud pública. También cuando hablamos de fronteras, pues hay que mirar un poco más allá de la frontera y ver qué está pasando con los indicadores de salud de los vecinos, porque pues tarde o temprano eso nos puede afectar a nosotros. Bueno, seguimos con las funciones de este observatorio, ¿ya? Y también se busca que el observatorio sea el gran promotor del debate y que con base en esos resultados que se obtienen de las diferentes mediciones y seguimientos, se puedan construir propuestas de mejoramiento y donde todos los actores del sistema puedan tener información y participar con sus ideas y con sus apreciaciones sobre cómo solucionar o cómo dar mayor pertinencia o mayor respuesta del sistema a las diferentes situaciones que se presentan. También, pues, obviamente, y como es obvio, este observatorio va a formular propuestas después de estas concertaciones y después de estas discusiones con los diferentes actores al Ministerio de Salud, a la Comisión Reguladora y una cosa que quiero pues aquí hacer resaltar un poco y es, ya el presidente Santos lo planteó más adelante diciendo que él de pronto desmontaba la CRES, pues ya desde la misma ley 1438 dicen la Comisión de Regulación en Salud o quien haga sus veces, ¿cierto? Entonces pues de una vez ya queda planteada la posibilidad de cambiarla. Entonces es muy importante esta función del Observatorio Nacional. Obviamente, pues como ustedes saben, o si no saben, ya hoy lo vamos a aprender, las comisiones séptimas de Senado y Cámara son las encargadas de debatir y de tramitar inicialmente los proyectos que tienen que ver con salud y seguridad social. Entonces, para nosotros, quienes trabajamos en el sector salud, estas son comisiones claves, que es muy bueno oír sus debates, el Genial Colombia los transmite en directo y enriquece mucho y pues nos puede poner un poco en sintonía con qué piensan nuestros legisladores y sus equipos legislativos de esta realidad que vivimos nosotros desde la óptica de ser parte integral del sistema, no solamente como usuarios, sino como prestadores de servicios allí o como funcionarios del sistema. Entonces, estas son básicamente las funciones que tiene el Observatorio Nacional de Salud. Creo yo que es una de las cosas interesantes que se plantean en la ley y que ojalá pues pueda tener un desarrollo interesante. Y pasemos a este otro punto clave en salud pública que plantea nuestra ley 1438, y es la adopción de la estrategia de atención primaria en salud. Entonces, esta estrategia está básicamente dirigida a aplicarla a los servicios de salud y es llegar con servicios de salud a toda la población, sin importar si ésta esté o no afiliada, ¿ya? O sea, sin el concepto de pertenecer o de estar afiliado al sistema. Más adelante lo vamos a ver, que una de las funciones de estos equipos básicos en salud que se plantean en la ley es el difundir que hay una ley o que hay un mecanismo, un sistema de seguridad social al cual es obligatorio estar afiliado, y ubicar a esas personas y llevarlas al sistema es una de las tareas. Uno de los presupuestos iniciales también de la atención primaria en salud, pues obviamente es que es intersectorial y transectorial, que no podemos hacer atención primaria en salud si no tenemos saneamiento básico rural, o saneamiento básico, perdón, rural o urbano. Saneamiento básico es básicamente agua potable, disposición de excretas, ¿sí?
si tenemos un adecuado acceso no solamente a servicios públicos medido como agua potable, sino si tenemos acceso a comunicaciones, y cuando hablamos de comunicaciones, hoy es mandatorio el tener acceso a la red, ¿sí? ¿Por qué? Porque por estos canales de comunicación y con estas tecnologías podemos llegar con contenidos de promoción y educación en salud, incluso, no se olviden ustedes que estamos hablando ya, se planteó en la ley 1122 y aquí también se hace alguna, no referencia expresa, sí se nombra la telemedicina, pero no se le hace la fuerza que sí se le quiso dar desde la 1122, entonces pues esta concurrencia de sectores es asumida por la atención primaria en salud y planteada como uno de sus marcos. El otro componente clave de la atención primaria es la participación comunitaria. No solamente la comunitaria, sino la ciudadana y la social, en todo el proceso de atención primaria en salud, desde la formulación de las estrategias y cómo vamos a llegar con la estrategia de atención primaria en salud, y quiero en esto recordarles que en cada región hay que hacer ajustes con la estrategia de atención primaria en salud, no puede ser un modelo universal y único para el país, un país que es un país de regiones, es un país pluricultural, con diferencias muy marcadas en hábitos alimenticios, en prácticas, conocimientos y actitudes frente a la salud, donde tenemos diferentes etnias y diferentes culturas que, como ya lo vimos, estos factores culturales son determinantes de la salud, pues la estrategia de atención primaria en salud tiene que recoger esto y poderlo llevar a la práctica. Entonces, la participación es clave y lleva también incluido que debe ser paritaria en los órganos que se creen para definir políticas y para manejar el sistema, y que es decisoria, o sea, no es un saludo a la bandera, sino que la participación social juega un papel importantísimo para orientar la acción en salud de nuestro sistema. Como todo esto pues está supeditado a que nosotros como ciudadanos y como grupo social hagamos presencia en estos escenarios y participemos, obviamente. Siguiendo con la atención primaria en salud, pues básicamente la atención primaria busca trabajar muy duro en la promoción de la salud y en la prevención, ¿cierto? Entonces todas estas campañas educativas de diagnóstico precoz, de identificación de situaciones de riesgo, de factores de riesgo, del estímulo de factores protectores, en fin, toda esta teoría de promoción y prevención que está muy desarrollada y que tiene no solamente, y en esto quiero ser puntual, la atención primaria en salud no es una cartelera, ni es una charla. Esas son estrategias que hacen parte, pero atención primaria en salud es el control de peso, son los controles prenatales, son las valoraciones iniciales de agudeza visual auditiva, las valoraciones de la salud oral, muchísimo de hábitos y costumbres alimenticias, etcétera. O sea, son muchas los factores, y más adelante vamos a ver que se va a establecer una ficha técnica nacional, y en esa ficha técnica van incluidos todas estas variables que se deben abordar desde la atención primaria en salud. Entonces, pues que nos quede claro que no es simplemente ir y dar una charla y ya hicimos atención primaria en salud, porque pues desde mi perspectiva creo que en algunas partes está siendo, en algunos sectores ha sido tomada desde esto por desconocimiento de verdad de la atención primaria. Hay algunas críticas frente a atención primaria en salud, dicen que eso ya lo habíamos hecho y que volvíamos. Sí, tuvimos experiencias muy exitosas con promotoras de salud. Hay casos muy interesantes como el caso del departamento del Quindío, donde se hicieron unos avances, estamos hablando de la década de los 70 y los 80, se hicieron unos avances gigantescos en
en lo que tiene que ver con las condiciones de salud de la población, utilizando estrategias muy coherentes a las que se plantean ahora de atención primaria en salud. Hay que recordar que hoy tenemos ya una cantidad de tecnologías de información y comunicación que facilitan esta labor de la atención primaria en salud para el diagnóstico precoz, para muchísimas cosas, este tipo de dispositivos electrónicos de comunicación que pueden acompañar a estos grupos de atención primaria en salud, el mismo monitoreo de las comunidades, la autogestión de las comunidades con estos medios, pues va a facilitar muchísimo la estrategia. Hay que estar abiertos y no quedarnos en que es una moda que va a volver, ¿no? Yo creo que esto pues lo planteó la ley y lo vamos a trabajar con la atención primaria en salud durante muchísimo tiempo. Entonces, pues hay también que ir aprendiendo o reaprendiendo qué es la atención primaria en salud. Otro de los elementos básicos de la atención primaria en salud es la cultura del autocuidado. Y esto es clave, porque la salud empieza básicamente en los estilos de vida que llevamos. Entonces, pues todos nos vamos a morir y creo que hasta uno escoge de qué se muere, básicamente por sus estilos de vida y por su carga genética, pues esa no la puede uno escoger, pero los estilos de vida son unos grandes determinantes de cómo es nuestro ciclo vital, y dentro de ese ciclo vital pues está el cómo nos morimos también. Entonces el autocuidado hace parte fundamental, hay que promoverlo, hay que buscar que nuestra población adopte prácticas saludables, actitudes saludables, que van mucho más allá de acciones que tienen que ver propiamente con acudir al médico, ¿cierto? La consulta oportuna, etcétera. Eso hace parte del autocuidado, pero el autocuidado en ese concepto amplio de salud pasa por el uso del tiempo libre, pasa por un elemento clave que es la salud mental, o sea, todos estos factores de estrés y de el afán diario de la vida pues tienen un efecto muy grande, y allí el autocuidado también tiene un papel importante. Y obviamente pues la atención primaria en salud aborda al individuo, a la familia y a la comunidad, y llega a cada uno de ellos con acciones específicas y con metodologías y estrategias muy particulares para abordar al individuo, a la familia y a la comunidad en general. Entonces, la atención primaria en salud pues apuesta fundamental desde el objeto de la ley, lo plantea en un capítulo especial, y aquí volvemos a retomar que la atención primaria en salud es integral, que no se queda solamente en los contenidos de educación y promoción de la salud, ni de prevención de la enfermedad, sino que va también a acciones puntuales, a intervenir esas situaciones desde procedimientos sobre los pacientes y procedimientos sobre las comunidades para poder alterar los indicadores o el comportamiento de la enfermedad y la salud en esas comunidades. Volvemos también a retomar la interculturalidad. Nuestro país es multicultural y esta atención primaria tiene que ser coherente con esa realidad, ¿ya? Aquí retomamos un tema que hablamos pues muy rápidamente en una clase pasada, y es estos elementos de medicina tradicional o de prácticas tradicionales en salud de nuestras culturas ancestrales, cómo se han ido o se pueden ir integrando dentro de ese concepto que tenemos de atención en salud. Entonces es muy importante, y esta estrategia de atención primaria en salud tiene que ser flexible frente a esto. Nosotros tenemos un buen número de nuestra población en algunos departamentos, y sobre todo en departamentos muy aislados, o en otros que no están tan aislados, como el Cauca,
En la zona del Magdalena Medio también hay unos resguardos indígenas, unos enclaves indígenas. En nuestra área de la región central del país, del eje cafetero, tenemos resguardos indígenas. Está toda el área del Pacífico Chocó, donde también la presencia de grupos indígenas y raizales afrodescendientes con enfoques culturales y de medicina y adopción y con unos conceptos de medicinas tradicionales, pues hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que este es un fenómeno que se da a lo largo y ancho del país y que es importante, y creo también que es un elemento, así como hemos destacado el Observatorio Nacional de Salud, como estamos hablando mucho de atención primaria en salud, ese componente de la multiculturalidad es importante de destacar en la ley. Y obviamente, pues atención, como toda actividad, esto se hace con gente. La gente es clave en cualquier proceso porque básicamente somos gente trabajando para gente en todo lo que hagamos. Aquí en educación somos gente trabajando para gente. Gente aquí y gente allá, al otro lado de la cámara, además gente al lado de las cámaras, gente en los equipos, y es todo un equipo de personas. Entonces, para poder lograr los objetivos de la atención primaria en salud, necesitamos que esos equipos de personas pues estén altamente motivados, estén capacitados y que tengan un seguimiento continuo y un acompañamiento continuo. No es el armar el equipo, los que van a las brigadas o los de las charlas y ya, y eso es atención primaria en salud. No, en esto hay que profundizar, hay que leer, hay que estar actualizados. Podemos ir revisando ustedes allá en la pantalla, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos hablado de atención primaria en salud? Y esta estrategia pues es complementaria a otras, ¿ya? Cuando hago atención primaria en salud, debo también tener unos sistemas de remisión del paciente, ¿cierto? Porque yo puedo identificar un problema allí, pero ese problema ya se me sale de las manos, de los recursos que tengo yo disponibles en atención primaria en salud, y debo referirlo a otro nivel de atención. Entonces, pues básicamente esta atención primaria en salud tiene que articularse con el fortalecimiento de los diferentes niveles de atención en salud, sobre todo el primer nivel, para que ese nivel tenga una capacidad resolutiva importante sobre estos problemas que son los que más sufre la población. Y pues retomar que la participación de la comunidad tiene que ser fundamental en todo el proceso, y volvemos pues a retomar también las diferencias que hay entre los territorios nuestros o las regiones nuestras, que deben ser tenidas en cuenta. Aquí sí no nos las pusieron para que entren una por una, pero bueno, me disculpan ustedes, tenemos que hablar con nuestro asistente de diagramación, que no nos las animó para que fueran apareciendo de a uno. Entonces pues esto es bastante aburridor el tener un texto tan grande allí. Pero entonces, ¿qué son los equipos básicos en salud? ¿Cierto? Los equipos básicos de salud son ese grupo de personas, equipos y dotaciones que tenemos para hacer realidad la estrategia. ¿Por quiénes está conformado un equipo básico en salud? Esto se ha discutido mucho. Entonces, si tiene que ir una enfermera, un auxiliar de enfermería, si va el médico, si el odontólogo va o no va. Esa definición del equipo no puede ser dada desde arriba. Ese equipo lo tiene que hacer cada unidad de salud, de la mano con la comunidad. Entonces habrá donde el vacunador, por ejemplo, pero el vacunador animal es clave dentro de ese equipo de salud. Entonces, pues no vamos a entrar. Pero la ley dice que en ese equipo de básico de salud, una de sus funciones es realizar una ficha o un diagnóstico familiar, ¿ya? Que para eso sí se va a unificar un formato. La idea de unificar el formato es buena porque nos permite
comparar información entre regiones, hacer mediciones, etcétera. Entonces, pues es importante. La ficha unificada se va a reglamentar, dice la ley. También dice que a partir de ese diagnóstico familiar hay que identificar los riesgos, ¿cierto? A nivel familiar, individual y el riesgo de una comunidad. Cuando hablamos de riesgos, no se nos debe olvidar que no son solamente los riesgos inherentes a las condiciones propias del ser humano como tal, ni el riesgo de tener una enfermedad coronaria o el riesgo de una enfermedad renal, sino que hay otras situaciones de riesgo que enfrentan las comunidades, que son los eventos catastróficos, que tienen, pues si bien evitarlos es bastante trabajoso, pero sí uno puede mitigar el impacto que esto tenga. Entonces, dentro de ese diagnóstico comunitario está la vulnerabilidad frente a eventos de inundaciones, deslizamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es integral ese diagnóstico que se hace. Otra de las tareas que tiene el equipo básico en salud, pues es informarle a la comunidad cuál es el portafolio de servicios, a qué tiene derecho, dónde puede encontrar esto, ¿sí? Ya lo habíamos dicho anteriormente, pues promover la afiliación al sistema. La otra cosa es inducir la demanda, ¿cierto? Entonces, hay algunos servicios que tienen baja demanda en los hospitales. Ustedes, alumnos que están allá al pie del cañón en las unidades locales de salud, saben que, y los que están también en Bogotá, pero sobre todo en estos municipios pequeños, a la gente hay que llevarla a los servicios para algún tipo de componentes de la consulta. Hablemos, por ejemplo, de uno pues muy cercano a mi campo, que es la parte de higiene oral. Entonces, prácticamente que hay que mandar a la gente casa por casa a buscar a fulanita o al perencejo para que vaya y se siente allá y le hagan las actividades de promoción y prevención desde salud oral. Entonces, esa inducción de demanda, esos mecanismos tienen muchas estrategias y es una de las funciones de los equipos básicos. También es importante que en esta estrategia pues, de atención primaria en salud y con estos equipos básicos de salud, la información sea sumatoria, o sea, que lo que se capta, la información que se capta en estas fichas familiares, individuales, tenga conectividad con la historia clínica posterior. O sea, que no sea esta señora o esta familia que vamos y la encuestamos y le preguntamos el nombre, el número de la cédula, si está vacunada o no, mil cosas que preguntamos en esa información inicial. Cuando llega al hospital volvemos a preguntarle otra vez, no, que de alguna manera esto sea sumatorio y que la información pues vaya influyendo dentro del sistema y llegue a la historia clínica. Bueno, otro punto que aborda la ley 1438 es el de el aseguramiento. Y uno de los aportes que se hace allí es el de la portabilidad nacional. ¿Qué es esto? Y es que yo estoy afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, si bien lo estoy con una EPS, el hecho de estar afiliado, pues me debe garantizar que yo tenga acceso a servicios en cualquier parte del país. Esto era un problema que se venía presentando, sobre todo en el régimen subsidiado, que hay mucha migración o tenemos unos municipios que son vecinos y que básicamente es cruzar un río y ya está uno en otro municipio o en otro departamento. El caso pues muy cercano aquí a Bogotá con Girardot y Flandes, ¿cierto? Que yo paso de Cundinamarca a Tolima, entonces si estoy de un lado del río del otro tengo no acceso a servicios, cuando lo único cierto es que yo estoy afiliado al régimen subsidiado, están pagando por mí, o en el régimen contributivo por cualquier situación salgo a unas vacaciones y voy a otro, sufro algún tipo de quebranto de salud, no necesariamente una urgencia, ¿cierto? Pues que pueda recibir atención en cualquier parte del país. Define también un tope máximo para los recursos que van a destinar las EPS a la administración, ¿cierto? Lo define en el 10%. Esto, bueno, regular o malo, no sé, yo creo que
que el poner porcentajes específicos, y por qué no puede ser el 7 o por qué no puede ser el 4, ¿cierto? Dice uno, ¿de dónde salió la cifra? Sí, de analizar que históricamente han destinado unas cantidades que ya lo habíamos visto en una clase, que empezaron por allá como en el 20% y fueron llegando alrededor del 15%, pero bueno, esto busca de alguna manera dar racionalidad al recurso económico dentro del sistema y limita ese porcentaje. También busca incrementar los requisitos que tienen las EPS para funcionar. Entonces se busca que tenga un número mínimo de afiliados, que tenga unos indicadores financieros, de sostenibilidad financiera, y con esto se han hecho algunos ejercicios, planteando si son 1 millón de afiliados o si son 500.000, y se ha llegado pues con estos ejercicios, estas simulaciones, a que si es 1 millón de afiliados en el país quedarían alrededor de 20 EPS, pues haciendo alianzas estratégicas entre ellas, y si la exigencia es de 1 millón de afiliados, quedarían alrededor de 500.000 afiliados, quedarían alrededor de 32, y de 1 millón de afiliados, 20. Número que, pues, a mi juicio, sigue siendo supremamente alto para el país y para el sistema. Se establece también que se va a hacer una actualización bianual, ¿cierto? Ya no es una revisión cada año, sino cada 2 años se va a revisar el plan de salud obligatorio de salud en lo que tiene que ver con medicamentos extraordinarios y con el plan de beneficios. Todo esto se va a ver cada 2 años cómo funciona. Y pues se retoma el tema de los comités técnicos científicos que deben dar respuesta a estos medicamentos que no están dentro del POS o a algún procedimiento, para que tengan una pronta respuesta los usuarios. Y adicionalmente se crea una junta técnica científica de pares, ¿ya? A nivel nacional, que va a servir de apoyo a todos estos procesos de los comités técnicos en las entidades. Y la Superintendencia de Salud pues va a tener unos roles muy fuertes en cuanto a garantizar que las personas o los usuarios tengan acceso a estos servicios. Y también plantea que cuando los empleadores no hayan solicitado el reembolso correspondiente a pagos por incapacidades, pues que esto tenga una vigencia de 3 años, y que si pasados estos 3 años no se ha hecho la solicitud, pues simplemente se pierde ese derecho. Retomando también las órdenes contempladas en la sentencia 760, la ley plantea una atención preferencial, ¿cierto?, para la niñez y la infancia, niñez, juventud y adolescencia, pues todos estos grupos etarios los incorpora allí y establece que deben tener unos accesos y unos planes prioritarios. Dentro de esta población también se ocupa muy especialmente de las personas que están en situación de discapacidad o que tienen estas enfermedades catastróficas. Las enfermedades catastróficas son básicamente aquellas que tienen una incidencia y una prevalencia muy baja. Técnicamente las han definido que las que afectan a menos de una persona por cada 10.000. Entonces, pues en esto se busca cumplir con la ley. Y pues va desagregando pues la población, y dice que hay a los niños que se les hayan vulnerado sus derechos. En esto hace énfasis en desmovilizados de los grupos al margen de la ley, y pues obviamente establece también que en esto no solamente es el Estado, sino que los padres de familia tenemos un papel muy importante en el cuidado y atención a nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes. Y hay allí una cosa perentoria, y es que los diferentes prestadores de servicios de salud
la IPS y los profesionales de la salud o el talento humano en salud estamos en la obligación de denunciar la posible vulneración de los derechos de estas poblaciones y de denunciar o de establecer pues los primeros mecanismos para que esto no quede, para que estos casos sospechosos de maltrato o casos evidentes de maltrato no queden en el aire. Maltrato o descuido. Bueno, buscando asegurar la universalización del aseguramiento, pues, y atacando ese segmento que llamábamos vinculados o población pobre no cubierta, pues ya establece allí unos mecanismos para que estas personas puedan acceder a los servicios y qué va a pasar con ellos. Entonces, si necesita el servicio se cubre, si se necesita el servicio se cubre, ya después se verifica si está o no, o se hace una afiliación automática al régimen subsidiado y después se paga, ¿cierto? Importante también para las personas que son trabajadores independientes, que se está buscando con esta ley el generar unos mecanismos de presunción de la capacidad de pago, ¿cierto?, de los ingresos, y se busca también que se generen unos subsidios parciales. Estos subsidios parciales están dirigidos a población que tiene alguna capacidad de pago, pero que por sus condiciones de vida, pues, o por su clasificación en el SISBEN no son elegibles para el subsidio. Entonces el Estado genera allí una cotización o paga una parte de la cotización para que hagan parte del régimen contributivo, ¿cierto? Pero no van a tener derechos a algunas prestaciones económicas por incapacidad por enfermedad. Bueno, y también establece que la permanencia en el régimen subsidiado, si una persona está en el régimen subsidiado y consigue un empleo, él puede seguir en el régimen subsidiado, simplemente el empleador va a llevar esa cotización no a una EPS, sino que se la gira directamente al fondo, al FOSIGA. Entonces, pues buscando que este personaje que tiene acceso temporalmente al empleo no pierda su afiliación al régimen subsidiado y pueda seguir cuando pierda el empleo en esto. Se toca puntualmente los planes voluntarios. Esto tampoco es gratuito. En la ley 100 se planteaban, pero ya cada vez comienzan a hacerse más evidentes dentro de las leyes, ¿cierto? Entonces ya hay un capítulo que habla de planes voluntarios. Planes voluntarios es cobertura adicional a lo que es el POS, ¿cierto? Y estos planes voluntarios pues son ofrecidos básicamente por empresas de medicina prepagada. Establece allí que la superintendencia financiera está a cargo de esas pólizas de hospitalización y cirugía emitidas por compañías de seguro, y que hay unos planes complementarios que son básicamente los de medicina prepagada, servicios de ambulancia, servicios odontológicos, etcétera, que sí son del sector salud y necesitan la supervisión de los entes de esto. Estos planes siempre requieren la autorización de la superintendencia para ser ofrecidos y tienen que presentar la documentación con lo que tiene que ver con tarifas y con las condiciones iniciales de toma y de renovación. Es importante recordar que para que cuando se renueva un plan de estos no se pueden aplicar preexistencias ni nada, sino simplemente las que el paciente tenía o mencionaba en el momento de tomar el plan y no de renovarlo. Estamos ya terminando, nos queda 1 o 2 minuticos y vamos a hablar de financiamiento, ¿cierto? Entonces, pues obviamente en cuanto a fuentes de financiamiento, simplemente se sigue manejando el mismo esquema, son las cotizaciones, son los flujos de recursos que hay a través de la compensación y a través de la solidaridad, y
se complementaron con algunos de estas determinaciones que se habían adoptado en la a través de los decretos de la emergencia social y en la ley se implementaron, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las destinaciones del seguro de accidentes de tránsito, etcétera. Ustedes van leyendo allí y van viendo que no aparece pues nada nuevo a lo que ya veníamos observando tanto en la ley 1122 como en los decretos de emergencia económica, de emergencia social, perdón, donde simplemente se van asignando más y más cuentas más fuentes de financiamiento a estos sectores. Allí sí vale la pena destacar que en la ley se prevé destinar específicamente algunos recursos que estaban abiertos, llevarlos a salud pública para financiar estos programas de salud pública que son muy importantes y que obviamente al adoptar la estrategia de atención primaria en salud que está dirigida a toda la población, pues se necesitan recursos adicionales porque hay gente que no está dentro del sistema. Bueno. En financiamiento pues también es reiterativo en que estos excedentes o estos nuevos recursos que llegan tienen que articularse a la estrategia de atención primaria en salud. O sea que o sea, la apuesta es muy grande, en esto sí es claro la ley, en que vamos a trabajar con la atención primaria, que la atención primaria en salud tiene muchos componentes, que es multisectorial y que a eso le vamos a llevar todos los recursos. Estamos dando un repaso, yo creo que ustedes ya tienen una idea muy clara de cómo se financia el sistema, ¿cierto? Entonces ustedes ya van viendo allí que todas estas fuentes estaban, o la gran mayoría de estas fuentes pues ya estaban contempladas, simplemente algunos se han aumentado en unos puntos, como lo que hablamos de los juegos de azar, licores y tabaco. Entonces, es básicamente lo que se da. Surge, eso sí, una cosa importante y nueva, que es el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud, y es básicamente un fondo que buscaba sacar, o que busca sacar de la situación apremiante en la que están muchos hospitales y clínicas también, ¿cierto? Porque la crisis tocó a la red de prestadores públicos, a las ESES, pero también tocó a las clínicas particulares, ¿cierto? A los privados. Entonces, pues este fondo de salvamento busca arbitrar recursos para ayudar a salir de esa situación a las clínicas y hospitales que están en esa situación. Y también plantea que el seguro de desempleo, y es que cuando un trabajador, esto pues le ordena a las cajas de compensación que generen mecanismos para esto, tanto para los trabajadores que han estado afiliados a cajas como para los que no están, y entonces allí se genera que parte de ese subsidio al desempleo pueda ser tomado para pagar cotizaciones y que esa persona con su núcleo familiar no salga del sistema. Entonces, básicamente hacia eso va dirigido. En cuanto a prestación de servicios, es muy claro, ¿cierto?, en que para baja complejidad de IP tiene que ser a través de la red pública de prestación de servicios, ¿cierto? Esto pues a las ESES se establece que se deben contratar con las ESES el 60% de estas actividades. Reitera que no hay limitaciones al acceso, ¿cierto? A las mujeres víctimas de la violencia hay que darles una atención preferencial y que esa atención preferencial debe cumplir con aspectos de salud mental también, ¿cierto? Se eliminaron las multas por incumplimiento de citas, ¿ya? Permite a las ESES contratar con terceros. Este es un punto muy polémico y es un punto que ha tenido muchísima discusión, pero pues que es importante plantearlo allí. Da un apoyo muy grande a las redes de atención, ¿cierto? Este mecanismo de construir redes en espacios geográficos delimitados, y espacios geográficos no son necesariamente un departamento. Cuando hablamos de espacios geográficos pueden confluir 2 o más departamentos para constituir una red, sobre todo
en algunas zonas del país, que hablemos aquí del Magdalena Medio, donde confluyen Tolima, Caldas, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander, ¿cierto? Entonces, pues allí se pueden generar unas redes muy importantes, o hay que generar unas redes, y que esta estrategia de redes es clave para la atención, tanto de la primera, pues desde promoción, prevención, hasta el cuarto nivel, o del tercer nivel, pues que es el que está clasificado aquí. Importante también que la salud mental comienza a aparecer dentro de estas leyes, ¿cierto? Y que comenzamos a tener en cuenta a las personas en situación de discapacidad, ¿ya? También se plantea que hay que generar todo un sistema de emergencias médicas para dar respuesta a estos eventos catastróficos, y dedica todo un capítulo a cómo ajustar las heces, cuáles son sus juntas directivas, a las incompatibilidades, cómo se nombran o cómo se pueden reelegir o renovar los periodos de los gerentes de los hospitales, pues de las heces. A esto le apunta muchísimo. En cuanto a los medicamentos, insumos y dispositivos, se crea una comisión, ¿cierto? Se pide que haya una racionalización y entonces que el ministerio juegue un papel importante en la negociación de esos medicamentos, insumos y dispositivos para comprar en bloque, etcétera, etcétera. Se le pide al INVIMA que sea mucho más estricto en lo que tiene que ver con todo lo que es otorgar los permisos y las autorizaciones para nuevos medicamentos, insumos y dispositivos, ¿cierto? Se busca que se garantice la competencia en el mercado de estos dispositivos, ¿cierto?, de medicamentos e insumos, que volvemos pues a la estandarización, ¿cierto?, que estos insumos y dispositivos, al igual que los medicamentos, tienen una clasificación, que estén clasificados así, y que esto nos facilite el cálculo de cobros o la sumatoria de información para tomar decisiones en el sistema. Y se crea un instituto de evaluación de tecnología en salud. Esto para determinar, vamos a ver las funciones, ¿cierto? Para evaluar el costo, la eficacia y la relación costo-efectividad y costo-eficiencia que tenga una nueva tecnología, un procedimiento, ¿cierto? ¿Cuál es su seguridad? ¿Qué impacto va a tener no solamente económico, sino desde la salud? Ese instituto es un centro de consulta básicamente para todo lo que tiene que ver con adopción de nuevas tecnologías, y básicamente es un articulador, ¿cierto?, donde se evalúa todo lo que tiene que ver con procedimientos, dispositivos, etcétera, para poder con esa evaluación después generar todos los estándares de protocolos, guías de atención, todo esto en lo que ya nos estamos moviendo, y que a ustedes, alumnos, como auditores en salud, los toca muy próximo, pues muy cercanamente todo este proceso que asegura la calidad, que es pues el tener una serie de estandarizaciones claves en la atención. Este es un referente también que se ha tomado, y es que para estas validaciones pues es todo basado en evidencia científica, y que se pueda tener unos protocolos claros de atención, que esos protocolos a su vez tengan unas guías de procedimiento, ¿ya? Frente al talento humano, pues habla por allá de que hay que hacer una política de talento humano, que hay que hacer una formación continua del talento humano. Retoma el tema de los hospitales universitarios, y yo creo que esto es muy importante porque aquí hay uno de los puntos álgidos de discusión, ¿cierto? Y es ese encuentro entre la academia como formadora y los prestadores de servicios, cómo es esa relación que también tiene muchas implicaciones para el sistema. Toca también cómo va a ser la formación de los especialistas. Sabemos que hay un déficit de especialistas en el área de la salud, ¿cierto? Habla por allá de cómo van a ser las matrículas a los residentes, ¿cierto? Y una cosa muy importante, pues que no se ha dado, y es que el personal misional de las organizaciones de salud, de las ES, de las IPS,
tiene que ser contratado permanentemente y que no se puede hacer a través de contratos de prestación de servicios ni estas cosas. También habla de la autorregulación profesional, ¿cierto? De estos comités de ética, tribunales de ética y del papel que tenemos como profesionales de la salud, pues, y por el alto riesgo social que tenemos o que implican las profesiones y ocupaciones de la salud, pues tener una autorregulación que vaya siempre en función de unos altos estándares de calidad en la atención del paciente y se defiende la autonomía del profesional. Esta autonomía del profesional que ha sido bastante cuestionada, que supimos pues que en la ley, en esa emergencia económica, en esa emergencia social, se buscó coartarla, y hay una provisión expresa para que se estimule el cumplimiento, ¿cierto? A través de comisiones y de estas cosas a los profesionales de la salud, al talento humano en salud, para que opte por la tecnología A, B, C o D y para que reciban pues esto de proveedores y de productores o de investigadores en esto. Bueno, y obviamente pues la calidad en los sistemas de información se deriva de todo esto, generando un plan nacional de mejoramiento de la calidad, donde se busca consolidar la habilitación, que esa habilitación genere los incentivos, ¿cierto?, desde el punto de vista económico y de contratación, y que tengamos todo un sistema de información para que nos permita ver cómo avanzamos en la calidad. Esto ya se generó, pues, o genera nuestros indicadores en salud, y hay una obligatoriedad que se plantea para que las entidades promotoras de salud hagan unas audiencias públicas de rendición de cuentas, al igual que las empresas sociales del Estado. Estos sistemas pues buscan es mejorar todo la calidad de nuestros servicios. ¿Ya? Ese sistema de información pues es obligatorio, hay que reportarlo, genera sanciones, y nuestros componentes de inspección, vigilancia y control también son fortalecidos, definiendo las obligaciones que tiene la superintendencia frente a esto. Hasta aquí llegamos y esperamos pues vernos más adelante para que hagamos un ejercicio sobre este tema. Vamos a ir 15 minutos a un descanso